Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Pantallización de la vida. En este vídeo comentaré algunos aspectos de un hecho que está siendo objeto de numerosas polémicas, que también es tratado por numerosos artículos y también por libros de filosofía, fundamentalmente, también de psicología, etc. Es el tema de la pantallización de la vida, que es un fenómeno creciente de cómo las pantallas afectan y dominan muchos aspectos de la vida real, de la vida de todos los días. De hecho, se ha demostrado ya que el tiempo de atención de las personas en general está disminuyendo considerablemente si lo comparamos con el que se producía, por ejemplo, hace 20, 30, 40 años. Ahora el tiempo de atención, cuando la gente, por ejemplo, está en las redes sociales o en Internet y está viendo pues, distintos tipos de contenidos, como pueden ser artículos, vídeos, etcétera, audios, dura de 3 a 10 segundos y hay lo que se denomina también un scroll infinito, en el sentido de que sobre todo adolescentes y jóvenes, pero también adultos, están continuamente horas y horas, a veces en algunos casos, scrolleando de una manera prácticamente ilimitada. Esto perjudica también muchos aspectos de la vida real y de la vida cotidiana de muchas personas que no tienen tiempo para otras cosas importantes como son, por ejemplo, pues socializar, pasear, leer, hacer ejercicio y otra serie de actividades que son necesarias también en el día a día. En definitiva, podemos decir que se ha transformado radicalmente la forma en que interactuamos. Y esto está en función del uso a veces compulsivo de mucha gente, de los móviles, de las tablets, de los ordenadores, de los dispositivos electrónicos en general, podemos decir. Por tanto, las pantallas son ahora pues, una especie de extensión de nuestra realidad cotidiana. Y esto se está comentando continuamente en los medios de comunicación, también en las televisiones, en las radios, en la prensa, etcétera, pero es la auténtica realidad. También hay efectos negativos o muy negativos de esta pantallización de la vida y en eso quiero insistir sobre todo en este vídeo. Fundamentalmente está la disminución muy considerable de la comunicación cara a cara, especialmente en los adolescentes y jóvenes, también en los adultos, y es un fenómeno que realmente es preocupante porque, por ejemplo, en muchos países como en China, Japón, Corea del Sur, por ejemplo, bueno, y en general en otros muchos países de Asia, de América, de Europa, etcétera, ya muchos jóvenes y adolescentes prácticamente viven introducidos en un mundo virtual, en un mundo, diríamos, cibernético, y tienen contactos sociales y a través de sus grupos de pandilla o de sus amigos más estrechos, etcétera, pero realmente eso supone una disminución de la calidad de su propia vida, porque hay un nivel muy alto de aislamiento social y eso perjudica también el desarrollo de la vida. Por lo tanto, pues hay fenómenos de aislamiento que producen, por ejemplo, depresiones, que producen también otra serie de síntomas, como por ejemplo ansiedad, distintos tipos de ansiedad, angustia, etcétera. Y también, por supuesto, está la cuestión de la adicción a los móviles, que es algo muy frecuente, desgraciadamente, en jóvenes, adolescentes y también en adultos. Y eso está creciendo día a día, desgraciadamente. Por otra parte, el uso excesivo de las pantallas, tanto me refiero a las televisiones como a los ordenadores, a los móviles, a las tablets, etcétera, ha fomentado hábitos de consumo pasivo. Por ejemplo, podemos pensar en adolescentes o jóvenes que se pasan pues 6, 7, 8 horas jugando a videojuegos. Jugar a un videojuego puede ser una actividad muy enriquecedora si se hace durante media hora, una hora diariamente, pero no 5, 6, 7, 8 horas diarias y prácticamente no haciendo nada más que eso, que es lo que hacen también muchos jóvenes en el mundo, y adolescentes, insisto, y también adultos. También hay que decir que hay cosas positivas por la digitalización de la realidad, como es, por ejemplo, el teletrabajo, etcétera, pero también en los problemas que causa la pantallización excesiva de la vida es que cada vez hay más casos de fatiga visual entre cualquier tipo de personas, bien sea adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, personas maduras, etcétera. También aumenta el nivel de sedentarismo, que es malo en sí mismo, y aumentan también, sobre todo en jóvenes y adolescentes y niños, los trastornos del sueño, porque
Hay muchos adolescentes y jóvenes que se pasan el tiempo ante las pantallas de sus móviles a través del uso de las redes sociales y pues se ponen a dormir a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y luego tienen que madrugar al día siguiente para ir a sus estudios. Y eso luego hace que lleguen a los centros escolares con mucho sueño, con fatiga visual, y que incluso duerman muy mal, lo que perjudica claramente su rendimiento educativo y también les perjudica, diríamos, a nivel personal, en cuanto a su salud me refiero. En ese sentido, pues eso es evidente que está sucediendo porque las pantallas emiten una luz y eso confunde a los sistemas fisiológicos del cuerpo y eso está estudiado por los médicos, por los especialistas, psicólogos, psiquiatras, etc. En definitiva, diríamos que la constante exposición a un flujo interminable de información y la presión de las redes sociales pueden tener un impacto negativo en el bienestar emocional. Y no solamente de niños, jóvenes y adolescentes, también de adultos y de personas mayores, porque diríamos que vivimos en una sociedad muy acelerada, donde lo que prima es la rapidez y la productividad y al final nos convertimos en una especie de, o la gente se convierte, para ser más exactos, alguna gente, bastante diría yo, en una especie de ratas skinnerianas que están rodando y moviéndose por una especie de rueda sin fin, con una rapidez excesiva y con una cantidad de estímulos también excesivos, porque es verdad que recibimos cada día demasiados estímulos visuales, sonoros de todo tipo, notificaciones del móvil, etc. Todo eso hay que reducirlo y hay que buscar encontrar un equilibrio, porque si no se encuentra ese equilibrio, diríamos, la sociedad cada vez irá a peor y las personas cada vez vivirán peor. En definitiva, hay que volver un poco a lo que dijo ya hace unos años pues un pensador que escribió un libro, Elogio de la lentitud, y en este elogio de la lentitud pues realmente pues hay que pensar qué es lo correcto, porque tenemos que tener pausas y luego hay una cuestión muy importante que hace falta también una especie de filosofía de la resistencia, como por ejemplo la que propone Carlos Javier González Serrano, un profesor de filosofía, que en su último libro publicado, que es del mismo título, Filosofía de la Resistencia, habla de la necesidad de una lucha social, de una justicia social, sobre todo de pensar y actuar, en el sentido de que si pensamos y actuamos podemos ir contra esta opresión del capitalismo, de la tecnología digital, que no deja libertad a las personas y que las obliga a producir en tiempo de trabajo y en tiempo de ocio y que les hace esclavos de los dispositivos digitales de alguna manera. Y eso hay que cortarlo de raíz, porque realmente hay otras muchas cosas además de lo virtual y de lo digital en la propia vida. Y está habiendo una especie de excesiva conexión con los aparatos digitales que hace que disminuya muy considerablemente la calidad de vida y que mucha gente se deje arrastrar por el conformismo, por la comodidad y que en definitiva no lleva a cabo proyectos que para él eran positivos, interesantes. También hay que promover la educación del deseo, saber qué queremos conseguir en la vida, qué queremos hacer en la vida y no dejarnos arrastrar simplemente por la corriente digital, por el mundo digital, que al final lo que quiere es sacar datos, sacar información para luego vender esa información a las grandes compañías que luego trafican con nuestros datos y rastrean nuestras intervenciones en el mundo digital. En ese sentido, diríamos, la recolección de datos digitales, de la huella digital de todos, de miles de millones de personas, es un grandísimo negocio para muchas compañías, para muchas empresas, y al final lo que desean es que cada vez estemos más tiempo observando contenidos digitales a través de redes sociales y en general en Internet, para de esa manera sacar más beneficio de nuestro control de la atención. Estamos dominados en la atención por los medios digitales, por lo tanto hay que, diríamos, evitar esa dominación, tener un espíritu crítico, libre y en definitiva pensar y actuar en consecuencia. Y eso es posible. Como también señala González Serrano en este libro que acabo de comentar un poco, mucha gente se conforma con este tipo de vida y no aspira a realizarse como persona en un sentido más libre, más creativo, más crítico, etc. Y pues esto es como un círculo vicioso. Por otra parte, también hay que señalar que hay también interacciones significativas tanto en el mundo digital como en el físico.
En ese sentido, hay que saber usar con sentido común, con juicio y con análisis los medios digitales, que son útiles, pero no dejarse llevar por una cantidad de estímulos que vienen de los medios digitales y que no nos dejan pensar, hacer otras cosas y sobre todo no nos hacen desarrollar la vida que realmente queremos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.